tal? Gusto en saludarles, soy Marisa Rivera y son bienvenidos a Fondo Mega Noticias. Oiga, hoy con un tema realmente importante, se trata de la gentrificación en nuestro país, un término relativamente nuevo, pero como fenómeno social ya lleva tiempo y en nuestro país ha tenido auge en los últimos años. Se trata del desplazamiento pues, de residentes originarios de ciertas colonias, de ciertos barrios que son considerados populares, pero a donde llegan a vivir personas con mayor poder adquisitivo y principalmente extranjeros, lo que provoca pues que se encarezcan las rentas, los servicios y prácticamente todo. Para hablar a fondo sobre este tema tan importante, ya le decía, yo le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy con mucho gusto. A Zenet Lavalle, ella es consultora urbana y ambiental. Muy bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Andrés Semo, él es ingeniero geomático y documentalista urbano. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes a todos. Y Enrique Soto Alba, él es urbanista y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, bienvenidos. Y pues para hablar de este tema que ya decía yo que es importante, quizá no se le ha dado tal importancia que debería. Quisiera yo comenzar en este primer bloque. Vamos a dividir el programa en 4 bloques. En la primera parte, que es la gentrificación justamente. En un segundo bloque, daños y afectaciones. En un tercer bloque, beneficios y oportunidades. Y finalmente un cuarto bloque para hablar de algunas conclusiones. Y yo quisiera comenzar con este significado que nos da la RAE de lo que es la gentrificación. Dice que es un proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Pero a ver, Zenet, quisiera que nos explicaras así en términos más coloquiales y lo que se está viviendo aquí en la Ciudad de México y en varios lugares, en varias ciudades del país, ¿qué es la gentrificación? Sí, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Muchos saludos a mi buen amigo Enrique, Andrés, a ti, Marisa. Pues mira, sí, efectivamente la definición es tal cual, ¿no? El desplazamiento de una población de ciertos ingresos por una de mayores y que existe pues prácticamente en todas las ciudades, pero principalmente en las más grandes, y que esto se deriva de un fenómeno que identificamos como la crisis de la vivienda en general. Es decir, la crisis de la vivienda es un fenómeno mucho más amplio que pues uno de los síntomas, digamos, más visibles últimamente o de lo cual se está mucho hablando, especialmente en ciertas colonias, en ciertos barrios, especialmente sí, en la Ciudad de México y en algunas otras metrópolis, pues es la gentrificación, pero esto se deriva de una crisis de vivienda, de precios del suelo, de precios de la vivienda, contra ingresos de las familias, de las personas, que cada vez son, si bien han aumentado estos ingresos de las familias, de las personas, no ha sido en la misma medida que los costos de la vivienda. Entonces, yo diría, el marco general de la gentrificación es la crisis de la vivienda y ya la gentrificación como tal es un síntoma. Ok. Andrés, hace tiempo que comenzó este fenómeno social, quizá apenas a algunas personas se le está haciendo como común la palabra esta gentrificación, porque al principio pues no se entendía realmente qué es. ¿Cuándo comenzó? ¿En dónde comenzó? Comenzó aquí en la Ciudad de México, en estas colonias que pues realmente ahora casi es imposible vivir, en la Condesa, en algunas partes de la Roma, en fin. ¿Dónde comenzó y cómo se fue desarrollando? Gracias, Marisa. Saludos, Enrique. Saludos. Mira, como bien dices, es un concepto relativamente reciente que se están habituando a palabras. Tenemos problemas con tu audio. Quizá vamos a tratar de mejorarlo, Andrés, porque sí, no es claro. Regresamos en un momentito contigo mientras se arregla este problema. Entonces, Enrique, a ver, esta misma pregunta. ¿Cuándo comenzó? ¿En dónde? Si en estas colonias
la Condesa, la Roma Norte, Roma Sur, en fin, toda esta zona, ¿no? Bien, muchas gracias. Desde luego, siempre un gusto también de participar aquí. Saludos a Zenet, Andrés. Yo un poco agregaría a lo que comentabas un instante, a Zenet, la palabra, un poco cuando hablamos de gentrificación, viene un poco de la palabra de gentry, un vocablo que se usó particularmente en la década de los 60, 70 en ciudades como Londres, Nueva York, para definir un poco el término, digamos, de manera, la traducción literal es una especie de aburguesamiento, ¿no? Al español se le ha llamado gentrificación, no hemos encontrado un concepto, digamos, más apropiado para poder definirlo. En el caso de la ciudad, ¿dónde comienza? Desde luego, sin duda, como ya bien señalaba Zenet, la Ciudad de México o las grandes ciudades han sido, de alguna forma, enclaves de ese tipo de cambios dentro de las propias ciudades. Digamos, ha habido zonas que han entrado en un proceso de deterioro físico. Las familias que anteriormente vivían ahí comienzan a envejecer, van cambiando, digamos, sus hábitos, ¿verdad? Se mueren, nos morimos de luego las personas, los herederos quizá ya no tienen la posibilidad o ya no quieren seguir viviendo en esas viviendas donde crecieron o esas viviendas de gran tamaño, o ya no pueden porque el costo, digamos, de vivir en esas zonas es mucho más caro. Y ahí despierta el interés por otro tipo de grupos que tienen, como ya bien señalaba Zenet, una mayor capacidad de pago, que están dispuestos a pagar más por tener esa localización. Lugares como la Colonia Roma, la Condesa, seguramente han sido los ejemplos más emblemáticos, pero ahora podemos verlo en gran parte de la Ciudad de México, no solamente en la zona central de la ciudad, ¿no? Podemos empezar a ver ese tipo de procesos de cambios de usos de suelo, donde había una vivienda o una vieja bodega industrial, ahora hay ahora comienza a haber otro tipo de usos de mayor valor, ¿no? Hasta aquí yo podría comentar. A ver, Andrés, ¿se va dando este proceso de la gentrificación paso a paso? ¿Se da de un momento a otro? ¿Tiene algunas fases de cómo va creciendo, cómo se va desarrollando en ciertas colonias? Andrés, ¿me escuchas? ¿Está apagado Aquí tu me micrófono? escuchas mejor. Ahí ya. ¿Aquí ya me escuchas mejor? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una disculpa, Marisa, gracias, Enrique, Zenet. Sí, en efecto, y como dijo Enrique, es un fenómeno, si bien, y lo retomo un poquito, no es un concepto completamente nuevo. A algunos les empieza a sonar la palabra. El caso de la Ciudad de México, el caso de la ciudad, por ejemplo, de Oaxaca o de Mérida, si bien sucede en zonas históricamente cerca de los centros de las ciudades, la Colonia Roma, en el caso de la Ciudad de México es muy significativo, por ejemplo, Santa María la Ribera. Sin embargo, esta renovación de zonas está significando un alejamiento, una imposibilidad de la población originaria de seguir viviendo ahí. Si bien el fenómeno de la gentrificación es mundial, en el caso de las ciudades mexicanas está teniendo un significado enorme para la población que originalmente vivía ahí, porque de un momento a otro se vuelven impagables. Y particularmente en el caso de las capitales mexicanas, la disparidad salarial y el concepto de la vivienda como mercancía y no como un derecho está haciendo de este fenómeno particularmente doloroso para la población que ha vivido toda su vida, particularmente el caso de Santa María la Ribera, la colonia Juárez, incluso yo me remito a una calle, la calle Dinamarca, prácticamente ya todos los departamentos de esa zona son de estos llamados de renta corta, lo cual tiene un impacto profundo en la vivencia y en la sociedad que siempre vivió en esa colonia. Entonces, el caso de las ciudades mexicanas es muy particular. Este problema o este fenómeno se intensificó a partir de la pandemia, pues que la gente tiene la posibilidad de trabajar en casa. En todos estos lugares que se han mencionado han llegado pues una cantidad importante de extranjeros que tienen la posibilidad de trabajar en línea y que llegan justamente a estas colonias. ¿Lo intensificó la pandemia, Zenet?
Sí, sí, bueno, la pandemia intensificó o grandificó, hizo muy visibles muchísimos de los problemas en las Ujú. ciudades, ¿no? Entre ellos justamente la gentrificación. ¿Por qué? Porque, bueno, era un momento importantísimo en el cual, pues, realizábamos prácticamente todas nuestras actividades productivas, de ocio y demás, desde casa, ¿no? Era un momento muy importante en el cual todos teníamos que tener casa o tener acceso a una vivienda. Y pues de lo mejor, pues de lo que se esperaba era que fueran en las mejores condiciones, ¿no? Una vivienda adecuada, que contara además con internet, con espacios suficientes de ocio y demás, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se intensifica. Sin embargo, es un proceso que viene de hace mucho tiempo, Ujú. digamos, de forma hormiga, de una forma bastante silenciosa, y que tiene que ver con precios del suelo y demás. Y un poco lo que yo retomaría lo que dijo Enrique, tiene que ver también con la ubicación, con la localización. El valor de la localización es mucho más importante que el valor mismo de la vivienda, es decir, vale más en dónde está ubicada que los ladrillos y los materiales de los que está construida. Entonces, justamente este fenómeno ocurre en zonas que han sufrido cierto deterioro, pero que están muy bien ubicadas, ¿no? Con respecto a la ciudad, al todo de la ciudad. Es decir, tiene que ver con unos altos precios de las centralidades y pues de ahí que vemos, yo puedo decir, por ejemplo, en el centro histórico de Puebla, Ujú. una deshabitación que viene de hace varias décadas, pero que se está viendo, digamos, más marcada porque las únicas personas que uno encuentra en el centro histórico de Puebla en la noche son solo turistas, ¿no? En hoteles y en sitios de renta corta. Y ocurre lo mismo en varias ciudades del país, en pueblos mágicos incluso, donde recientemente pues ha aumentado esto de la gentrificación, Enrique. Sí, un poco como bien señalaba Zenet, hay zonas, digamos, hay ciudades donde esos procesos se daban ya desde hace varios años. Usar la palabra gentrificación ahora no nos explica también muchas cosas, hay que decirlo. A veces creemos que, o como ya lo señalaba Marisa, se habla de una definición de desplazamiento, digamos, de población. Hay que decir que muchas zonas ya habían sido desplazadas por sí solas Ujú. muchos años antes. Recordemos el caso de la Ciudad de México, colonias como la Condesa, la Roma, después del terremoto de 1985, fueron prácticamente abandonadas, ¿no? Es decir, ya había un abandono de las viviendas muchos años antes. Zonas industriales, digamos, también, en el caso de la Ciudad de México, como la colonia Tlatlampa, Vallejo, Granjas México, en Iztacalco, ya también las industrias ya habían comenzado a salir de esas zonas. El caso como bien comenta Andrés, el caso de Mérida también, el centro de Mérida y muchos otros centros, digamos, en varias partes del país, ya habían sido también abandonados, ¿no? O sea, son procesos que entran, digamos, en una especie, digamos, esos inmuebles que tenían un valor, que habían sido diseñados para una función, la perdieron Ajá. posteriormente, ¿no? Una industria, pues entonces ya quizá una industria que ya quedó atrapada en el centro de la ciudad, llevar los insumos, el transporte, las mercancías, ya no le es rentable esa empresa. Entonces busca otros mecanismos, busca otros usos, otros tipos de actividades. Entonces, hay que señalar que hablar, digamos, de estos procesos de transformación, la gentrificación es una parte, pero sin duda no nos explica todos los procesos cada vez más complejos de cambios dentro de la ciudad. ¿Tendrá algo que ver, Andrés, la especulación inmobiliaria, la falta de regulación, por supuesto, y el control en el mercado inmobiliario para que se incremente este asunto, este fenómeno? Sí, por supuesto. Incluso podemos irnos a ejemplos a nivel mundial. La ciudad de Nueva York, las ciudades de Tokio, el caso de España. Después de la pandemia y con el impacto que tuvo esto que bien comentó Zenet, este fenómeno de poder trabajar a distancia, creó dinámicas poblacionales muy complejas. Entonces, hubo varias ciudades en el mundo que
regularon, incluso ya castigaron este modelo, por ejemplo, del llamado Airbnb, es el caso de Nueva York, con multas muy fuertes porque su impacto es muy alto. Entonces, definitivamente también hay ciertos vacíos legales que se están aprovechando por parte de ciertos intereses para magnificar este fenómeno. Particularmente en el caso de la península es muy visible, pero también aquí en la Ciudad de México ya podemos caminar, yo lo he visto mucho en la Condesa, en donde construyen edificios ya con la idea funcional de ser de estancia corta, si bien no a través de la plataforma en particular, sí bajo ese sistema. Entonces, esto definitivamente está siendo aprovechado por ciertos argucias ahí legales que tendríamos que cambiar, como lo han hecho otras ciudades en el mundo. Si bien pasó en Tokio, pasó en Madrid, la Ciudad de México tiene un 60% de su población haciendo más de 1 hora y media en sus traslados. Y eso es muy doloroso para la gente que tiene que ir. Pues bien, vamos a esta parte, el segundo bloque, que son daños y afectaciones. Ya hablábamos en la primera parte algunos asuntos de los daños, que el principal es que se encarecen las rentas, los residentes originarios de esas colonias, de esos barrios, de esos pueblos, tienen que salir porque ya no pueden pagar las rentas, porque también los servicios aumentan el precio. En fin, el problema no nada más es que las rentas se elevan, a Sanet. Sí, pues bueno, dentro de los daños yo diría esta cuestión de que la gentrificación, yo ahí insistiría, es producto y a la vez es un detonante para el aumento de los precios, pero también se debe al aumento de los precios en la vivienda, a la falta de incentivos para que los pobladores originales de esas colonias, de esos barrios, se queden en esas ubicaciones. Es decir, con frecuencia, pues las fuentes de trabajo están más lejos, el transporte es malo, hay una idea equivocada de que el turismo es como la principal fuente de ingresos para alguna ciudad, cuando pues tiene que haber un equilibrio de actividades, un equilibrio de uso del territorio. Entonces, bueno, yo lo que diría es, por ejemplo, si ahora mismo, Marisa, me preguntas algunos daños y justo en correlación con lo que antes yo decía, hay cálculos, por ejemplo, que indican que para el 2030, es decir, a la vuelta de la esquina, en el centro histórico de Puebla, ya no habrá ni un solo poblador, digamos, fijo, ¿no? Más que estos pobladores que vienen como turistas, y la gente que utiliza el centro histórico en actividades diurnas, en el día, ¿no? Que básicamente se encuentran las actividades administrativas, de gobierno, de comercio, de servicios como escuelas y demás, pero ya pobladores, digamos, gente viviendo de fijo en el centro histórico, se calcula que ya no habrá. Entonces, sí hay un fuerte despoblamiento, hay un serio problema, además de deterioro de inmuebles que son protegidos, que están bajo alguna categoría de protección especial, ¿no? Y pues eso se puede ver, como bien han dicho ustedes, en varias ciudades. Este ejemplo es el que yo conozco más, el de Puebla, pero sí, por supuesto que hay un serio deterioro, un serio daño a la dinámica urbana, y yo diría, habría que regresar, porque siempre insistiré en ello, hay que regresar al tema de el acceso a la vivienda en toda la ciudad para todos y todas. Es el caso también, por ejemplo, se me ocurre ahora de San Miguel de Allende, Oaxaca, en algunos lugares de Jalisco, sobre todo estos lugares turísticos donde incluso pensionados eligen como para vivir aquí el resto de su vida o largos periodos cuando el frío en su lugar de origen es muy, muy fuerte, vienen y se instalan aquí en el país, Enrique. Sí, así es. Hay que señalar que con el incremento del valor, digamos, de las viviendas, de las rentas, de los servicios, de los comercios, hace que cada vez menos personas puedan comprar esos inmuebles. Y esas, particularmente de los sectores de más bajos ingresos. Con esta circunstancia, quienes ya no
tienen la posibilidad de poder vivir en esas zonas, pues buscarán hacerlo en algún otro lado. Y sin duda eso será en otras zonas quizá más, digamos, más alejadas, como señalaba Zené, de los centros de trabajo, de las zonas, de las escuelas. Hay que también tiene condiciones, desde luego, sociales, desde luego, ¿no? Familiares, en las que se deshacen lazos de amistad, seguramente en algunos casos, en algunas zonas de barrios, de colonias. Esto es muy importante señalar. Las ciudades actualmente parece que están más orientadas para invertir que para vivir, ¿no? Y pierden la naturaleza, la propia ciudad, de esos lazos de convivencia para poder generar vida en las calles, ¿no? Y también provoca de alguna manera, hasta cierto punto, la expansión también de la ciudad, ¿no? Esos sectores de más bajos ingresos que no podían acceder a esas viviendas mejor localizadas o en la zona central, pues tienen que ir a zonas quizá donde encuentran una vivienda más económica, que es en los alrededores, en las periferias de la ciudad, a veces bajo esquemas incluso de informalidad, ¿no? Expandiendo desde luego la ciudad, haciéndola cada vez más, más amplia y alejándola de las zonas de los empleos, por decir algunas de las, digamos, de los efectos más difíciles. Pero como bien señalaba Zené también, hay zonas, de repente imaginemos caminar por una vieja zona industrial que ya no está funcionando, se vuelve también muy insegura, ¿no? O sea, en el día seguramente tendrá los empleos, pero en la noche cierran esas fábricas. Entonces, o zonas que fueron abandonadas. Y a veces a veces hasta uno diría, bueno, ojalá que aquí llegue la gentrificación ya, pues, ¿no? Porque se convierten en corredores, digamos, muy inseguros. Entonces, tiene sus pros y sus contras, de luego, ese tipo de proceso. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, podremos hablar incluso lo hemos visto en las redes sociales, las quejas de la población en las redes sociales, de la pérdida de la identidad, de las costumbres, en ciertos barrios que incluso quienes llegan a vivir ahí les molesta la música que escuchan, se quejan incluso algo que parecería que no es importante, que en las taquerías ya la salsa ya no pican, porque pues están hechas para el turista, los que no les gusta el picante, y que hasta eso se ha modificado, Andrés. Sí, es correcto, Marisa. Y el fenómeno de la gentrificación también es tremendamente extractivo de la sociedad histórica de la colonia. Es decir, así como era histórica las famosas leyendas de nuestras torterías, o los sonidos de nuestros barrios, claro, particularmente, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro. Entonces, de pronto tú tienes este movimiento que es muy dinámico y es muy rápido, y sí está asociado a una pérdida de los conjuntos y normas sociales tradicionales, incluso los sonidos de la calle, que si bien no es del todo malo, sí tienes de pronto cafeterías donde ya comprarte el producto más sencillo cuesta el triple. El cerrajero ya te cuesta algo impagable. Entonces, comienza de inmediato, se traslada a lo económico. Haber una necesidad de la gente, sobre todo que rentaba, de tenerse que ir. Y es que, por ejemplo, también está este concepto de que tu salario, digamos, te permite cierta renta. Pero en cuanto la colonia se gentrifica, la calle o los vecinos o el departamento de al lado entra en estas plataformas, la presión para que a ti te suban la renta es inmediata y a veces es claro, impaleable. Es una diferencia a veces de 3-1. Y es definitivamente para muchas personas, cuenta una historia bastante dolorosa. Nada más un dato es que al Estado de México llegan a vivir cada año 500,000 personas. Entonces es una ciudad nueva cada año, de alguna manera. Y llevarle servicios, llevar transporte en una zona donde el trabajo generalmente se concentra en la Ciudad de México, comienza a ser muy complejo. Entonces es un fenómeno que en el caso particular de la Cuenca de México, del centro de nuestro país, ha traído dinámicas inmobiliarias y sociales muy, muy diversas. Muchas gracias. Vamos rapidísimo a un corte. No se vaya, volvemos enseguida.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es A Fondo y estamos con el tema de la gentrificación en el país. Y bueno, yo quisiera preguntarles, a ver, ¿deberá detenerse la gentrificación? ¿Deberá continuar? ¿Cómo lo ven ustedes en los próximos años? A ver, empezamos contigo, Asenet. Sí, pues es importantísimo que, como algo ya se había comentado en algún momento, pues la vivienda no es solamente un activo de inversión, no es solamente un negocio, es un derecho, es para todos y todas. Entonces, si lo dejáramos, si el asunto de la vivienda la dejamos en las manos del mercado, pues no se va a regular, no se va a automodular. Y por supuesto que se requiere de la intervención de los entes públicos, de los gobiernos, de las dependencias, justamente para, pues de alguna forma, tener regulado, en el caso de las plataformas de renta de pisos, de renta de departamentos, de casas, y además, pues en sí toda la actividad de cambios de uso de suelo tiene que ver con la acción pública. Entonces tiene que entrar, por supuesto, una serie de políticas, acciones, programas para evitar estos desplazamientos, sobre todo lo que ya decía Enrique, pues a zonas, por ejemplo, en la periferia puede ser, en sitios informales, riesgosos. Y pues bueno, todo eso se evita o se modula a través de la acción pública. Entonces, por supuesto que no se ha hecho mucho, ¿no? Porque no se hace mucho en nuestro país y en general en muchas ciudades del mundo para detener estos fenómenos o para irlos, digamos, controlando de alguna forma. Entonces, por supuesto que se requiere de una política importante de control de precios de renta, de las propias actividades turísticas, en el caso de los desplazamientos en los centros de las ciudades, y pues porque si no, insisto, estos fenómenos no se regulan por sí mismos. Pero ¿ustedes han visto si le interesa este tema tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales e incluso municipales? ¿Han puesto atención en este asunto? Porque pues hay una parte de la población absolutamente afectada, ya hablaremos en un momento de los beneficios y oportunidades que esto podrá dar, pero por el otro lado, una población importante que está afectada. ¿Le has dado la importancia a los gobiernos que esto se requiere, Andrés? Bien, sí, incluso es muy importante tu pregunta, Marisa, porque durante las campañas, por supuesto que salió el tema, siempre ahora en un cambio de gobierno, el tema de la vivienda en México es un problema considerable. Muchos digamos, los jóvenes prácticamente ya nos es inaccesible el costo de la vivienda comparado con el salario. Y el ejercicio que se hizo durante la primera década de los 2000, de 2000 a 2010, 11, se construyeron cientos, quizá miles de viviendas en las afueras de las ciudades. Es muy ilustrativo el caso de Morelos, el caso del Estado de México, en donde hay ciudades enteras de casas que se construyeron, pero están semi-abandonadas porque están muy lejos de posibilidades de transporte, de empleo. Incluso hacia el sur de Cuernavaca son prácticamente ciudades semi-abandonadas, porque la gente no se pudo ir a vivir. Si bien eran asequibles hasta cierto punto, algunas de ellas tramitadas junto con préstamos del gobierno, Fobiste, Infonavit, eso es muy bueno. Sin embargo, la ubicación de las viviendas imposibilitó que sean una opción real para cientos de personas que se tenían que trasladar diario. Entonces, en el gobierno ya se entendió que ese modelo fracasó. Sí es muy importante mencionar que, dada esa cantidad de viviendas abandonadas que tenemos en México, la prueba es que eso no funcionó. Y ya hay ahora sí iniciativas para bajar precios o por lo menos crear incentivos, como bien dijo Asenet. En el caso de la Ciudad de México ya los he escuchado, porque simplemente no podemos seguir creciendo las manchas urbanas con zonas que después son semi-abandonadas, y es en detrimento tanto de la tierra como de la gente que ejerce el crédito y al final incluso de la agricultura, porque eran tierras agrícolas. Es un modelo que no funcionó y eso ya se entiende en el gobierno. Muy bien, gracias. Vamos al tercer bloque y empezamos contigo, Enrique. Los beneficios y oportunidades, porque ya hablamos que
pues la gentrificación, este fenómeno no es ni todo positivo ni todo negativo. Vamos a esta parte de los beneficios que puede generar justamente este fenómeno social. Bueno, uno de los temas que podríamos señalar es que se abren nuevas oportunidades de rescate, de mejoramiento del espacio público en zonas que han estado de alguna forma abandonadas no solamente por sus habitantes, abandonadas también a veces desde los mismos gobiernos. Y esas nuevas posibilidades abren la oportunidad también para que los gobiernos locales, en el caso, digamos, en el caso de la Ciudad de México es un poquito distinto. Recordemos que las anteriores alcaldías, ahora demarcaciones territoriales, no tienen facultades en materia de recaudación de impuestos como el predial, sí el gobierno central de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, en el caso del resto del país, en los municipios, la oportunidad de poder incrementar, digamos, la recaudación a través digamos, una vez que se mejoran esos espacios. Uno de los temas que es importante señalar es que hay personas que se benefician de esos procesos, particularmente empresas que ven el cambio, que especulan, digamos, ¿no? Compran, digamos, mucho más económico. Los gobiernos cambian los usos de suelo o los usos de suelo permitidos y esto hace que el valor del suelo se incremente. El asunto es que la agenda del ordenamiento territorial, de la planeación de las ciudades, hay que decirlo, ha sido una agenda del lado de los gobiernos. Pues podríamos ir del orden federal, estatal y municipal en gran parte de las ciudades y municipios del país. Es muy importante rescatar, digamos, la tarea, la función social de la ciudad, del suelo, para que las ciudades puedan vivirse. Eso significa crear otro tipo de políticas. Regular el suelo, desde el valor del suelo también es muy importante. Nuestra legislación mexicana prevé una serie de instrumentos para hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo implementarlos, o son procesos que van más allá de un periodo de un gobierno municipal de 3 o 4 años. Entonces es muy difícil también, desde luego, implementarlos. La oportunidad de poder capturar parte de esa riqueza que se genera en esas nuevas zonas quizás sea el elemento más importante de este tipo de procesos. No solamente para mejorar esas zonas, sino para que la riqueza que se genera en esas zonas se puedan trasladar a otras partes de la ciudad. Esto es muy importante porque alguna vez en alguna discusión en la Ciudad de México con desarrolladores señalaban que decían que estaban dispuestos a pagar esa revalorización, pero que esos impuestos se fueran a las mismas zonas donde ellos tenían sus desarrollos inmobiliarios. Aquí hay que generar una discusión no de esas zonas, hay que generar una discusión de ver a la ciudad de manera integral. ¿Qué otras áreas de oportunidad podrían considerar? Te pregunto a Zenet. Sí, pues bueno, yo diría que esto esté sucediendo es muy lamentable para las personas que están siendo desplazadas de las zonas que han habitado por mucho tiempo. Sin embargo, yo lo puedo ver como una oportunidad para entrar en la discusión amplia sobre el acceso a la vivienda, ¿no? De repente en México tenemos esta cuestión del reconocimiento al derecho a la vivienda, consagrado hasta en la Constitución política que nos rige, pero no sabemos exactamente a qué se referiría exactamente, cómo ejercer ese derecho a la vivienda. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para discutir sobre ello y reconocer los serios problemas de construcción de vivienda social, de acceso a la vivienda en general. Mira, yo aquí tengo unos datos en un pequeño acordeón que me parece que son bastante relevantes. Por ejemplo, en México requerimos 50 años de ahorro en una familia para comprar un departamento si se destinara el 100% del ingreso, del salario, a comprar la vivienda. Pero como eso es imposible, no se puede comprar una casa con el 100% del dinero que se obtiene mediante el trabajo. Si se destinara el 25%, que es más o menos la cifra que debe ser adecuada
para justo pagar una vivienda, se requerirían 190 años. Wow, Y no, bueno, bueno. así es terrible. Pues somos uno de los peores países en Latinoamérica en acceso a la vivienda económica, solo después de Brasil. Únicamente Brasil nos gana en esta disparidad, y bueno, pues están mejor que nosotros Ecuador, Panamá, Colombia, Chile. Entonces, hoy frente a hace 19 años en términos reales, la vivienda cuesta 51% más, mientras que los salarios son 21% menores. Y esto ya son cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Empleo y de la Sociedad Hipotecaria Federal, con INEGI, y ya haciendo los cálculos con los precios deflactados, es decir, quitando los incrementos por la inflación. Entonces, me parece que este fenómeno es una buena oportunidad de discusión sobre estos temas que, pues, como ya decía yo, se trata de una crisis silenciosa, pero que está ocurriendo en este mismo momento, el acceso de todos y todas a la vivienda, especialmente de las familias que menos ganan y de la población joven de este país. Bien, se podría destinar lo que se recaude, lo que pudiera lograrse con esto de la gentrificación y el aumento de todos los servicios, en fin, de todo, destinar ese porcentaje o una parte de ese presupuesto justamente para lo que tú dices, Azanel, de pues fomentar la vivienda, la construcción de vivienda, de todas esas personas que son desplazadas y que no necesariamente tienen que ir a la periferia de ciertas ciudades donde harían 2 horas, 3 horas a su lugar de trabajo donde anteriormente pues estaban, donde estudiaban sus hijos. En fin, el problema es complicado, pero si se pensara de esa manera, si realmente se le diera el interés que requiere, podría hacerse, Enrique. Sí, perdón, se pedí la pantalla. Desde luego se ha demostrado, hay ciudades, por ejemplo, Estados Unidos, donde esos instrumentos, pues, denominados captura de plusvalías, que ha sido un nombre bastante discutido en los últimos años en varias legislaciones, en el caso mexicano, llamémosle como queramos, cargas, sistemas de cargas y beneficios. Lo importante es que quienes se benefician del desarrollo inmobiliario, las ciudades se construyen de manera colectiva, se construyen por todos, a través de nuestros impuestos, de la construcción, pero los beneficios son capturados por algunos cuantos. Ahí es donde hay el argumento más importante para que parte de esa riqueza, que no es generada por quienes capturan esa riqueza o esas nuevas ganancias, le regresen una partecita. No se trata de que le regresen todo, no se trata de privatizar la propiedad, de hacer pública la propiedad privada de alguna forma, sino de lo que se trata es de que una parte de esos beneficios le regresen a la colectividad. Nuestra misma Constitución señala en el artículo 115 constitucional a los municipios la posibilidad de poder regular el precio del suelo y la especulación. Bueno, no dice suelo, pero sí habla de la especulación, controlarla de alguna manera. Bien, muchas gracias. Pues pasamos a la última parte del programa donde tendremos unos 1 minuto y medio, 2 minutos para alguna consideración final de cada uno de ustedes. Empezamos contigo, Asenet Lavalle, consultora urbana y ambiental. Adelante. Sí, gracias, Marisa, y pues insisto en el agradecimiento por el espacio. Siempre es interesante intercambiar estas ideas con ustedes. Pues yo diría, me parece muy válida la discusión acerca de la gentrificación y sus efectos, especialmente los negativos en nuestras ciudades, pero pensemos, como ya decía yo, que el tema es mucho más amplio. Tiene que ver con distribución equitativa del suelo urbano ya servido en nuestras ciudades, el suelo que tiene todo, que tiene los servicios a su alcance, como un tema de justicia territorial, ¿no? Empezar a pensar en estos conceptos de justicia territorial, de acceso realmente universal a la vivienda por todos y todas, de un tema de la acción pública que está faltando, y como ya lo hemos dicho, ¿no? Finalmente los municipios, las demarcaciones tienen el poder tienen los instrumentos
y tienen el poder de detener estos procesos negativos o equilibrar el uso del suelo, pero no se está haciendo y pues eso incluye efectivamente la movilización de recursos económicos. Tenemos que exigirle a nuestras nuevas autoridades desde todos los ámbitos, el federal, estatal, municipales, pues justo esa acción, ¿no? Y para empezar a pensar en que las ciudades son para todos y todas tenemos el mismo derecho a usarla de la mejor, a disfrutarla, gozarla y usarla de la mejor manera. Entonces, pues es una cuestión compleja, pero en la que todos tenemos una pequeña parte con que contribuir. Muchas gracias, Asenet. Vamos ahora con Andrés Emo, él es ingeniero geomático y documentalista urbano. Adelante. Pues muchas gracias por el espacio, Marisa. Es un placer, Enrique, Asenet. Y sobre todo recalcar, la vivienda en México tiene que volver a ser un derecho. En el momento en el que se volvió mercancía, no solo se volvió impagable, inició un desplazamiento social muy importante. Si bien la gentrificación como tal es un fenómeno mundial, no es necesariamente malo. Las condiciones de las ciudades mexicanas son, sobre todo las ciudades grandes, las ciudades atractivas, son complejas. Tiene que haber una justicia social mucho más grande. Retomo mucho lo que comentó Enrique. Las ciudades son un colectivo. Y por último, el Estado mexicano hacia los años 50 y 60 sí hizo ejercicios muy importantes de vivienda social con todos los servicios. Es el caso de la Unidad Independencia al sur de la Ciudad de México, que adentro contaba con clínicas del IMSS, con guarderías, con un sistema de protección social que a través de los años fue la propia familia la que fue proporcionándolo conforme el Estado lo dejó de dar. Y es una prueba de que si el Estado mexicano pudo hacerlo, lo puede retomar, porque el modelo actual nos está llevando a departamentos, casas absolutamente impagables y que solamente una cierta población se pueda permitir vivir en las zonas caminables de las ciudades en detrimento de la inmensa mayoría. Así es, poca gente tiene acceso a comprar una vivienda, un departamento, una casa, y los que pueden y tienen acceso son a casas que están, como decía alguien de ustedes hace un rato, abandonadas en la periferia, porque están absolutamente lejos de los lugares donde trabajan, donde van a la escuela, donde hacen su vida, y esto es verdaderamente costoso para ellos, los traslados, el tiempo, en fin. Pues finalmente Enrique Soto Alba, él es urbanista y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante con tu consideración final. Muchas gracias. Bueno, un poco yo agregaría la importancia de pensar que la vivienda es algo más que un espacio, digamos, o que un bien mercantil que entra en los mercados y que se compra. Es importante pensar que la vivienda es como ya se ha señalado, como dijo Andrés y Asenet, es un derecho, está en nuestro artículo 4 constitucional, y es muy importante buscar los mecanismos para darle acceso a las personas, digamos, en México, particularmente los sectores de más bajos ingresos y de los jóvenes. Habrá que también construir, digamos, una cultura, digamos, también financiera de las personas. Como ya bien lo señalaba Senet, toma mucho tiempo ahorrar para comprar una vivienda. El crédito ha sido una forma para poder acceder a una vivienda, pero hay que ser conscientes. El crédito por sí solo no es malo, sino que es malo cuando no se paga, desde luego, o cuando no se adquiere una vivienda que permita, desde luego, que sea bien localizada. Entonces, me parece que también es importante señalar la importancia de generar una cultura financiera en las y los mexicanos. Pues muy bien, muchas gracias a los tres por haber estado pues con este tema importante, a ver cómo vienen los siguientes años y pues ahí estaremos platicando pronto para ver cómo vamos. Muchas gracias por haber estado. Hasta la próxima. Y sobre todo, muchas gracias a usted por la amable, pues por habernos escuchado, por su amabilidad. Y no se vaya, vamos a un corte y regresamos con Leonardo Ferrera en el noticiero.